Buenas tardes, jóvenes. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y también recuerden que sí está habilitado la aula virtual, así que ahí también tienen que poner su asistencia. Está eso. Yo estoy aquí. Estaba buscando algo, pero no encuentro. Acá adentro. Aunque está un poco lenta la página. Está bastante lenta. Entonces, esto lo pueden conseguir por internet, pero por si acaso, se los estoy compartiendo para que ustedes tengan acceso. Estaríamos aquí en la ley de propiedad intelectual. Entonces ahí está material de apoyo, actividades todavía no tenemos, entonces vamos a ver si tenemos. Y también tendría que tomarles lección, pero no sé si esta lección ya la dejamos para el segundo parcial. Todo depende, si acabamos la ley pues ya la ponemos aquí, si no la ponemos para el segundo parcial. Ya, hoy estamos 1 de febrero y nos quedamos en el artículo 17, entonces déjenme ir a buscar el artículo 17. Profe, una preguntita. La lección 4 había que darla. Sí, todas las lecciones hay que dar. Hasta ahorita, la única lección, tal vez, que podría quedar por el segundo parcial es la lección 5. Bien, la lección 4 trata de la ley de acceso a la información. En la lección 4 hay casos de la ley orgánica de transparencia y de acceso a la información pública. Entonces, hay temas sobre eso allí donde ustedes van a tener que escoger el artículo. No. Ahora, cuando den las lecciones y también cuando den el examen, si ustedes tienen que coger los artículos, para consultarlos, yo pienso que los pueden hacer porque es- esto no es como de aprenderse de memoria, sino que saber que existen y saber dónde están. Entonces, cuando den las lecciones, los artículos sí los pueden tener a la mano para consultarlos, ¿no? Por lo menos los que son de la unidad número 2, aquí creo que hay casos del COIC, entonces ahí sí necesitarían los artículos. En la ley de comercio electrónico también necesitan los artículos y en la ley de acceso a la información también necesitan los artículos, o sea, la ley. Entonces,
Me he olvidado de decirles que si van a dar las lecciones pueden hacerla con la consulta de las respectivas leyes. No, porque yo no pretendo que ustedes se aprendan todas estas leyes de memoria. Lo que yo pretendo es que ustedes hagan conciencia de cuáles son los temas que se tratan en la ley y que de esos temas cuáles son los puntos principales que los pueden afectar a ustedes como desarrolladores de software y que ustedes también tienen que considerar para ustedes no caer en algún acto injurídico, ¿no? Algún acto que atente a las leyes ecuatorianas. Ya, aquí en la unidad número 5, si no terminamos la unidad 5, lo dejamos para después porque la unidad 5, la unidad 6 es pequeña, la unidad 7 es pequeña, la unidad 8 es pequeña, entonces tranquilamente a partir de la unidad 5 podemos hacer el segundo parcial. ¿No? Eso ya lo negociamos después. Ahí estaba viendo que estaba gruñendo la perra. Parece que estaba con hambre. Ya, listo. Entonces esas serían las condiciones. Ahora sí, regresando a la ley de propiedad intelectual, nos quedamos en el artículo 17. El artículo 17 habla de la obra anónima. ¿No? Entonces aquí dice que el editor cuyo nombre aparezca en la obra va a ser considerado el representante del autor, ¿verdad? Y está autorizado a ejercer y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales hasta que el autor revele su identidad y justifique su calidad. Es decir, que si yo, bueno, esto se ve un poco más en obras, ¿no? Aunque ustedes también lo tienen que tener presente porque ustedes a partir de los últimos años ha sido un requisito que los alumnos hagan artículos científicos. Y entonces como tales, pues ustedes este tipo de derechos sí los aplican ahí, ¿no? Entonces ustedes pueden ser autores anónimos y entonces ustedes buscan un representante para que saque provecho de la obra, pero ustedes no quieren aparecer en público porque quieren guardar su privacidad. Entonces su representante es el que está autorizado a hacer valer todos sus derechos, a reclamar por ustedes, ¿verdad? Hasta que ustedes decidan salir del anonimato. Eso es lo que dice el artículo 17. El artículo 18 dice que constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor. Es decir, que este es un derecho natural y nadie se lo puede quitar, ¿verdad? Reivindicar la paternidad de la obra. O sea, ustedes no pueden renunciar a que ustedes son los autores. Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se mencione su nombre o un seudónimo cada vez que sea utilizada. Como autores, ustedes pueden estar en el anonimato o pueden decir, esa obra, si no me mencionan a mí, pues no se promociona la obra, ¿no? O pueden decir, ¿saben qué? En vez de decir mi nombre, pues pongan mi seudónimo. Entonces, estos son derechos que ustedes como autores tienen y que son, pues como ustedes ya los vieron allí, son derechos naturales que no pueden renunciar, ¿no? Literal C dice oponerse a toda deformación, mutilación, alteración, modificación de la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor. Es decir, que si a su obra, digamos un programa, le hacen muchas modificaciones que ustedes no aprueban, entonces ustedes pueden reclamar y tienen derecho a exigir que eso no se haga, ¿no? Porque ustedes son los autores y ustedes tienen claro cuál va a ser el desarrollo de eso de allí, ¿no? Hay una película que me acabo de acordar de esto aquí. Hay una película que hizo Walt Disney que se llama El sueño de Walt Disney. No sé si la han visto. Ya, esa película trata de lo siguiente. Resulta que Walt Disney había leído el libro de, no me acuerdo cómo se llama el nombre del título, pero este libro es acerca de una niñera que ustedes la han de conocer como Mary Poppins.
Entonces, este libro lo escribió una autora me parece que Reino Unido. Y entonces Walt Disney pues tenía años atrás la autora, déjame hacer una película, déjame hacer una película, va a estar bonita la película. Y entonces Walt Disney le compró los derechos de autor después de como de 15 años de estar atrás de esta escritora, que era una escritora bastante seria, bastante parca. Y entonces Walt Disney comenzó pues a trabajar en la obra una vez que tuvo los derechos, y él decía, voy a poner dibujos animados. Y venía el autor y decía, no, mi obra no va a tener dibujos animados. Walt Disney decía, voy a poner canciones. Y la autora decía, ¿cómo vas a poner canciones en mi obra? Es seria, es dramática, no puedes hacer eso. Walt Disney decía, voy a utilizar este personaje para tal, voy a utilizar este actor para tal personaje. Y ella decía, ¿cómo vas a poner ese autor? Me va a dañar la reputación y todo. Y la cuestión es que la realización de la película de Mary Poppins realmente costó mucho, ¿verdad? Con esta escritora, y costó justamente porque la escritora, al tener sus derechos de autoría, ella decidía lo que se ponía y lo que no se ponía en la película. Entonces esto le hizo muy difícil el trabajo a Walt Disney, de tal manera que varias veces estuvo a punto de renunciar a la obra, ¿no? Entonces, si ustedes pues, pueden ver el sueño de Walt Disney por ahí en la televisión, entonces ustedes se van a ver que ahí se pone en práctica un poco esto de los derechos de autor, donde las obras pues no pueden, o sea, sin su consentimiento no se les puede hacer tantas modificaciones. Literal E dice, acceder al ejemplar único raro de la obra que se encuentra en posesión de un tercero a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Este es un derecho un poco raro, pero digamos que si alguien que no es usted tiene su obra y usted necesita esa obra porque a partir de esa obra, digamos que hay una idea o hay una redacción que usted ya no la posee, pero usted es el autor, usted puede reclamar a la persona que tenga la obra, ¿verdad? Y pedirla para poder ejercer su derecho a la divulgación, ¿no? Entonces, esto es algo así como que esto porque lo escribí yo es mío y te lo quito. Me imagino que no funciona tan así, pero puede llegar a esos niveles, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo a ustedes les pongo una copia de un programa y les pongo la copia del programa y de repente a mí se me pierde, se me formatea la máquina. Entonces yo tengo el derecho como autor de pedirles, ¿sabes qué? Yo te di una copia, dame esa copia para volver a restaurar mi programa. Y ustedes no me pueden ni cobrar, ni reclamar, ni nada porque estoy en mi pleno derecho. Bien, la violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios independientemente de otras acciones contempladas en esta ley, ¿no? Entonces, hay daños y perjuicios si no se contempla esto de aquí. Este derecho no permitirá exigir desplazamiento de la obra y acceso a la misma, se llevará en efecto en el lugar y la forma que ocasionen menos inconvenientes al poseedor, a quien se indemnizará en el caso de daños y perjuicios que se le irroguen, ¿no? Entonces, si bien es cierto que yo tengo derechos sobre mi obra, tengo que moverme en el ámbito local, ¿verdad?, del autor. Por eso es que hemos estado viendo en el transcurso de todas las leyes que el lugar donde se va a evaluar el delito, o donde se van a hacer las autoridades, o donde se van a aplicar las leyes, es muy importante en estos temas legales, ¿no? En estos temas de derechos legales, el lugar es muy importante porque obviamente hay comodidad e incomodidad. La muerte del actor, ¿verdad? El ejercicio de los derechos mencionados en los literales ahí se corresponderá sin límite de tiempos a sus causales, ¿no? Entonces, el literal A dice reivindicar su paternidad de la obra, el literal B es decir, mantenerse inédito. Entonces, si el titular o el autor muere, ¿verdad? Son sus causavientes, o sea, sus herederos, los que decidirán sobre estos derechos. Los causavientes podrán ejercer el derecho establecido en el literal B durante el plazo de 70 años desde la muerte del autor. Es decir, si 70 años después de muerto el autor se puede mantener el anonimato y después de eso pues ya se puede dar a conocer al público, ¿no? No sé qué tan útil sea eso, pero así está la ley. Bien, derechos a los patrimoniales, tenemos el artículo 19, dice, el autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma y de obtener por ello beneficios
económico, salvo las limitaciones establecidas en el presupuesto. Entonces, usted como autor, ¿verdad? Si usted hace una computadora último modelo cuántica, pero si usted su computadora último modelo cuántica la quiere utilizar para detener la puerta, para que no se le metan los ladrones, está en su derecho. Usted puede, como dueño de su obra, hacer con su obra lo que usted quiera, siempre y cuando no viole la ley. Artículo 20 dice, derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden realizar la obra, pueden autorizarla o pueden prohibirla, ¿verdad? Como facultad suya por ser autores, ¿no? La reproducción de la obra en cualquier forma o procedimiento, ustedes la pueden autorizar, prohibir o realizar. La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos, las imágenes, también es su potestad. La distribución pública de ejemplares o copias mediante la venta, arrendamiento o alquiler, también lo pueden hacer. La importación y traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Todos estos son derechos suyos por ser autores. O sea, ustedes pueden explotar la obra como ustedes mejor les parezca. La explotación de la obra por cualquier forma y especialmente mediante cualquiera de los actos enumerados en el artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas por la ley, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer todo lo que quieren con la obra siempre y cuando tengan la autorización del autor, ¿no? En el caso que ustedes sean los representantes, ¿verdad? Si el autor no los autoriza, pues ya no pueden hacer. Artículo 21 dice, la reproducción consiste en la fijación, réplica de la obra en cualquier medio por cualquier procedimiento conocido por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal o definitivo, de modo que permita su perfección, comunicación o la obtención de copias de toda parte o parte de ella, ¿no? Entonces, el artículo 21 prácticamente nos deja claro para nosotros, los que desarrollamos programas, que está protegida, ¿verdad? Sea que la copiemos o la repliquemos en cualquier medio. Si yo pongo mi obra pues en una tarjeta perforada, pues sobre esas tarjetas perforadas yo tengo derecho de autor, ¿verdad? Porque ahí está plasmada mi obra, ¿no? Artículo 22 dice, se entiende por comunicación pública todo acto en virtud de la cual una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar y en un momento que individualmente decidan, pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de los ejemplares a cada una de ellas, como en los siguientes casos, ¿no? Entonces aquí está el concepto de comunicación pública. Creo que no aplica tanto a nosotros, pero por ejemplo cuando Microsoft hace sus eventos y pone por ejemplo su nuevo sistema operativo, de alguna manera ahí también se aplica el concepto de explotación pública, ¿no? Bien, dice la reproducción, déjenme ver, ya ya lo vimos, se me pasó, estamos acá, artículo 22, ¿no? Representación escénica, recitales, disertaciones, ejecuciones públicas de las obras dramáticas, musicales, literarias, musicales, mediante cualquier medio o procedimiento. Esto como que no aplica para nosotros. B, la proyección y exhibición pública de las obras cinematográficas, de las más obras audiovisuales, tampoco aplica mucho, ¿no? Por el tema de audiovisuales podría ser, ¿no? Alguna presentación forma parte de lo que es el programa. Ya lo vimos en un artículo anterior. La radiodifusión o comunicación al público, cualquiera de las obras por medio de que sirva para difundir sin hilo de los signos, los sonidos, las imágenes, la representación digital de estos, sea o no simultáneo, ¿no? Entonces, aquí también, si nosotros, por ejemplo, qué sé yo, mandamos por internet nuestro programa, de alguna manera estamos utilizando un canal de comunicación. La transmisión de las señales codificadas portadoras de programas es también un acto de comunicación pública, siempre que se ponga a disposición del público por la entidad radiodifusora o por con sus consentimientos medios de codificación, ¿no? Entonces, si yo transmito una obra de manera codificada y pongo a disposición del público la manera de descodificarla, también se considera pública. A efectos los dispuestos en los dos incisos anteriores se entenderá por satélite cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de telecomunicaciones a la difusión de señales para recepción por el público por la comunicación individual no pública, siempre en este último caso las circunstancias en que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean comparables a las que se aplican en el primer caso. Entonces, básicamente lo que dice aquí es que satélite también se considera, ¿verdad? Difusión de la información pública.
Bien, aquí tenemos, cuando se aplica ese artículo, dice la transmisión al público por obras de hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento analógico o mediante abono o no. La transmisión de la obra radiodifundida por televisión, radio o cualquier otro medio con o sin hilo cuando se efectúa por una entidad distinta a la del origen. La emisión, transmisión o captación o lugar de accesibilidad al público mediante cualquier instrumento idóneo de la obra radiodifundida. La presentación y exposiciones públicas, el acceso público a base de datos de ordenador por medio de telecomunicaciones cuando éstas se incorporen o constituyan obras protegidas, ¿no? Entonces, recién este aplica para nosotros, el H. En fin, la difusión por cualquier procedimiento conocido por conocerse de los signos, las palabras, los sonidos, las imágenes de su representación u otra forma de expresión de las obras se considerará pública toda comunicación que excede el ámbito estrictamente doméstico. Entonces, ya saben, fuera de su casa, toda divulgación es pública, ¿no? Entonces aquí la ley es bastante específica para que no quede tela de duda, y lo bueno de estos artículos es que son artículos que, por como están expresados, perduran en el tiempo. Artículo 23 dice: por el derecho de distribución, el titular de los derechos de autor tiene la facultad de poner a disposición del público el original o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, préstamo público o cualquier otra forma, ¿no? Entonces, el titular de los derechos de autor tiene esta facultad de alguna manera, buscar la manera de monetizar las obras. Se entiende por arrendamiento la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para que su uso por un tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto queden excluidas del concepto de alquiler para fines de esta norma puesta a disposición con fines de exposición y las que se realice para consulta in situ, ¿no? Entonces, podemos arrendar por tiempo limitado, ¿verdad? Pero si hacemos algo en sitio, pues ahí no cae en esta categoría. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de originales copias de una obra a través de establecimientos accesibles al público para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo o indirecto. Las exclusiones previstas en el inciso precedente se aplicarán igualmente al préstamo público. Por ejemplo, si ustedes ponen un programa en internet para que la gente lo descargue, están poniéndolo al público. Obviamente ese programa tal vez tiene un tiempo de uso limitado, que están ustedes en su derecho de aplicar. El derecho de distribución mediante venta se agota con la primera y única, exclusivamente respecto con las sucesivas reventas del país, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el arrendamiento y el préstamo público de los ejemplares vendidos. El derecho a distribución dice mediante la venta se agota con la primera y únicamente respecto con las sucesivas reventas dentro del país, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo para autorizar o prohibir el arrendamiento y préstamos públicos de los ejemplares vendidos, ¿no? Entonces, aquí lo que dice es que hay derecho de arrendamiento y préstamos públicos, ¿verdad?, sobre dichos ejemplares vendidos. El autor de una obra arquitectónica o obra de arte aplicada no puede oponerse a que el propietario arriende la obra o construcción, ¿no? Entonces, cuando hay obras de arte, por ejemplo, imagínense que yo compro un cuadro y que como yo compro un cuadro, viene el autor y dice, ese cuadro solo lo tienes que tener en tu casa porque no te doy permiso que lo hagas público. Si yo soy el que compró la obra, entonces yo tengo derecho a ponerla en exposición, ¿sí? Eso es lo que dice ahí, para por si acaso hay algún autor quisquilloso que no quiera que la ponga al público, ¿no? Esto es cuando es obra de arte. Artículo 24. El derecho de importación confiere al titular de los derechos de autor la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano, incluyendo la transmisión analógica y digital del original o las copias protegidas, sin perjuicio de obtener igual prohibición respecto con las copias ilícitas. Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso al original y las copias en fronteras, como para tener el retiro o suspender la circulación de los ejemplares que ya estén ingresados. Este derecho no afecta a ejemplares que formen parte del equipaje personal.
Entonces, allí, este artículo está interesante porque aquí nos dice que, por ejemplo, nosotros como autores podemos prohibir que alguien traiga nuestra propia obra de otro país. Entonces, nosotros podemos impedir primero que la importen, que la difundan, ¿verdad? O que circulen. Y lo único que sí se permite es que si alguien trae a título personal, entonces a título personal sí se puede, ¿no? Esto se le ve un poco más claro en la ropa. Por ejemplo, uno no puede comprar ropa si no ha pagado los derechos de autor, pero si es para uso personal, ahí sí se puede, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo compro una licencia de Windows, si es personal mía la puedo traer, pero si yo tengo varias licencias de Windows que estoy importando por debajo de la mesa y quiero yo comercializar con eso, el representante oficial de Microsoft podría detener mi negocio, ¿verdad? Y podría expropiar mis licencias porque yo no tengo los permisos del autor para hacer ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, hay que considerar eso ahí. Artículo 25 dice, el titular del derecho de autor tiene el derecho de aplicar o exigir que se apliquen las protecciones técnicas que crea pertinente mediante la incorporación de medios o dispositivos, la codificación de señales u otros medios de protección tangibles o intangibles a fin de impedir o prevenir la violación de sus derechos. Los actos de importación, fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios, puesta en circulación o cualquier otra forma de facilitación de aparatos o por medios destinados a descifrar, decodificar las señales codificadas o de cualquier otra manera de burlar o quebrantar medios de protección aplicados por el titular de derecho de autor, realizados sin su consentimiento, serán asimilados a una violación de derecho de autor para efectos de las acciones civiles, así como para el ejercicio de las medidas cautelares que correspondan sin perjuicio de las penas que haya lugar por ese delito. Entonces, si yo tengo un programa, yo quiero poner ese programa en el internet, pero para que no me lo pirateen, pues yo le pongo una clave, o yo le pongo un tiempo de fecha límite, o yo simplemente pongo una parte y no pongo todo el programa, eso es mi derecho y yo como autor tengo el derecho a protegerme de dichos ataques. Ahora, si hay alguien que ayuda pues a distribuir mi programa sin mi consentimiento o que de repente, no sé, utilice una decodificación del programa para poder utilizarlo o que cambie las configuraciones para que estos tengan funcionalidad sin mi consentimiento, entonces yo puedo tomar acciones civiles, ¿verdad? Y penales para este tipo de personas. O sea, el artículo 25 me protege a mí como autor, o sea, me da potestad para protegerme y también me protege en el caso de ser víctima de alguna persona que trate de aprovecharse de mi producto personal. Bien, artículo 26 dice, también constituye violación de los derechos establecidos en este libro cualquiera de los siguientes actos. Primero, remover o alterar sin autorización la correspondiente información electrónica sobre el régimen de derechos. Segundo, distribuir, importar o comunicar al público el original o las copias de la obra sabiendo que la información electrónica sobre el régimen de derechos ha sido removida, alterada sin autorización. Se entenderá por información electrónica aquella que incluye las copias de las obras que aparecen en relación con una comunicación al público de una obra que identifica la obra, el autor, los titulares de cualquier derecho de autor o conexo o la información acerca de los términos y condiciones de utilización de la obra, así como el número de códigos que representan dicha información. Es decir, que cuando ustedes bajan esos programas de internet que están craqueados, ustedes están cometiendo un delito porque eso está protegido aquí por el artículo 26. O sea, que están utilizando las obras, ¿verdad? Modificadas para obtener ¿no? O cuando ustedes, no sé, se bajan programas que digamos que yo hago un programa y que uno de ustedes copia el programa y que internamente cambia el autor o el tipo de licencia para seguirlo vendiendo, eso también es un delito, ¿no? O sea que yo sea el autor y que ustedes, a partir de mis copias, traten de adjudicarse la titularidad. Entonces, ahí estamos amparados por el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual. Artículo... ¿Algo me iban a decir?
en casos como esos, digamos, también he visto cuando alguien craquea alguna aplicación o programa para obtener que si yo funciones premium, que normalmente serían de paga. También incluiría eso en ese artículo. O sea, Yo no me acordaba, en ese artículo. pero es así, ¿no? Ahora, no sé si lo hemos comentado con ustedes, pero se podría decir una ley. Hay una ley que dice que nada es gratis, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se bajan esas aplicaciones craqueadas o que tienen unas claves por ahí piratas para poder acceder a servicios, generalmente, por qué alguien querría tomarse la molestia de craquear un programa y que todo el mundo lo tenga gratis? ¿Será que no tiene ningún interés? ¿Será que hay una persona tan altruista? Entonces, en la mayoría de los casos, cuando ustedes se bajan un programa que les presta facilidades gratis, no es tan gratis. Generalmente ahí por debajo de la mesa pues hay un troyano o hay alguien espiando esa información, ¿verdad? Y entonces, incluso de manera comercial, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes usan, por ejemplo, TikTok, no les cobra nada, pero ellos ya saben, ya tienen un estudio, ¿verdad? De ustedes y seguramente esa información que tienen de ustedes la van a vender a empresas que están interesadas en adquirir perfiles, ¿no? Por ejemplo, Facebook ahorita es la empresa que, o sea, ¿cómo puede ser que Facebook sea gratis? O sea, nunca nos ha cobrado $1, pero es uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño. Es porque tiene toda la información de nosotros, pues sabe cuando nos vamos a lavar los dientes, cuando nos vamos a la playa, cuando salimos a la calle, dónde fuimos, qué hicimos, con quién conversamos, de quién nos quejamos. Entonces, tiene nuestra información. Y eso es barato, porque por lo menos algunos de nosotros dicen, ah, bueno, tienen mi información, pero no es importante. Ahí veo que están levantando la mano. Tenía entendido, no por dónde lo leí, que las redes sociales ganan dinero porque le cobran al Internet por uso de sus plataformas, por decirlo así. No han llegado a tanto descaro todavía, que yo sé. Les decía yo que no han llegado a tanto descaro, o sea, por lo menos yo hasta la fecha no he escuchado nada de eso. Las empresas como Facebook, como les digo, ellos ganan es vendiendo publicidad. Por ejemplo, yo quiero vender coches. Yo le digo a Facebook, oye Facebook, ¿a quién le puedo vender coches? Y Facebook me dice, mira, tengo una base de datos de gente que le gusta los coches, que tiene dinero y que puede comprarte los coches, pero no te la voy a regalar. No, entonces, mientras nosotros por acá estamos usando la plataforma y divirtiéndonos y compartiendo y todo, ¿verdad? En la mitad están algoritmos inteligentes donde están sacando nuestra personalidad, nuestros perfiles, están analizando nuestro potencial crediticio y todas esas cosas y esa información la venden empresas. Porque si yo como empresa digo, me voy a gastar, qué sé yo, $50,000 con Facebook, pero todo lo que me dé Facebook van a ser, potencialmente van a ser ventas, o sea, ventas seguras. Entonces, a mí me parece algo que vale la pena invertir. Porque, porque en vez de hacer una publicidad masiva y no saber si voy a tener éxito o no, acá, aunque me sale caro, sé que voy a tener éxito porque me van a dar el perfil que yo estoy buscando. Entonces, esa es la manera que tienen de vender dinero, ¿no? Entonces, y esto es decente, o sea, esto es decente. Por ejemplo, Google también es otro que nos conoce todo lo que hacemos e incluso sabe si estamos deprimidos o no. Pero hay otras aplicaciones, por ejemplo, bueno, yo he escuchado, no lo puedo decir, pero algunos de los jóvenes utilizan, por ejemplo, aplicaciones que no son las originales de WhatsApp, ¿verdad? O utilizan los juegos que son juegos que están craqueados para tener todas las habilidades desbloqueadas. Entonces, este tipo de aplicaciones generalmente hay personas que han realizado este trabajo y no les interesa que ustedes jueguen bonito o que tengan todas las armas,
Lo que les interesa es que a través de esa aplicación a lo mejor tienen acceso a datos sensibles de su teléfono o a través de la aplicación pueden, no sé, activar micrófonos, cámaras o este tipo de cosas. Entonces, ese es el precio. Y uno como usuario, pues uno dice, ah, ¿qué importa? ¿Qué importa que lo que sepa Facebook de mí? Pero, y es verdad, tal vez no nos importa mucho, pero somos millones que no nos importa y como somos millones, estos millones les generamos un buen mercado, ¿no? Y en pocas palabras, pues los que se hacen ricos son ellos y los que perdemos el tiempo somos nosotros. Entonces, eso no está, no es muy inteligente de nuestra parte. Ya, entonces, eso tiene que ver con estos derechos. Obviamente, ustedes al utilizar programas craqueados o de dudosa procedencia, también se convierten en cómplices, ¿no? De esto de aquí. Bien, entonces la idea de ver todos estos artículos es de que ustedes pues recapaciten, ¿verdad? Y traten de cumplir las normas legales para que no se metan en problemas hoy o mañana. Ya, estamos entonces en literal A. Literal B dice distribuir, importar o comunicar al público original o copia sabiendo que la información electrónica sobre el régimen de derechos ha sido removida o alterada sin autorización. Yo cuando leo estos artículos, yo la verdad que pienso bastante en los teléfonos. En los teléfonos a veces borran la información del teléfono para volverlos a vender. Y algunas personas compran los teléfonos a sabiendas que son robados, ¿no? Entonces, esto también los convierte en cómplices, porque mediante programas alteran la información interna del teléfono para volverlos a utilizar. ¿Sí? Entonces, yo pienso que este artículo se puede aplicar allí. Dice, se entenderá por información electrónica aquella incluida en las copias de obras que aparecen en relación con la comunicación al público de una obra que identifica la obra, el autor, los titulares de cualquier derecho de autor o conexo, o la información acerca de términos y condiciones de utilización de la obra, así como el número y códigos que representan dicha información, ¿no? Entonces, es información de ubicación, ¿verdad?, de los autores o los derechohabientes. Bien, artículo 27 dice, el derecho exclusivo de explotación o separadamente cualquiera de sus modalidades es susceptible de transferencia y en general todo acto o contrato previsto en esta ley o posible bajo el derecho civil. En caso de transferencia cualquier título, el adquiriente gozará y ejercerá de la titularidad. La transferencia deberá especificar las modalidades que comprende, de qué manera que la cesión de derecho de reproducción no implica del derecho de comunicación pública ni viceversa, a menos que se contemplen expresamente, ¿no? Entonces, cuando yo hago una obra, yo puedo transferir, ¿verdad?, la representación de la obra a otra persona, porque de repente no me gustó o no me conviene la persona con la que actualmente estaba trabajando, entonces yo puedo transferir a otra persona ese derecho, ¿no? No es que la persona que yo le di ese derecho como autor, ya me tengo que quedar con esa persona, sino que yo puedo cambiarlo según las circunstancias. La enegación del soporte material implica la cesión o autorización con respecto a algún derecho de autor sobre la obra, es decir, lo que ya hemos venido hablando, que si la obra está plasmada en un material que no me pertenece como autor, eso no significa que yo no sea el dueño de la obra, ¿no? Entonces, no es que la persona que es dueño del material donde está plasmada la obra me puede quitar porque ejerce su derecho de propiedad, sino que la obra sigue siendo mía y tal vez yo podré ser demandado por daños y perjuicios de uso de ese material, pero la obra seguirá siendo mía. Bien, es válida la transferencia de derecho de explotación sobre obras futuras si se determina particularmente por su género, pero en este caso el contrato no podrá durar más de 5 años. Por ejemplo, si ustedes como programadores, ustedes son buenos programadores y ustedes han tenido una aplicación de éxito, entonces yo les hago un contrato y yo les digo, ¿sabes qué? A partir de ahora, toda aplicación que tú desarrolles, yo voy a ser el dueño y yo la voy a explotar. Eso es una manera de aprovecharme de ustedes, o sea, como creo que tienen talento, entonces yo hago que todas sus obras sean mías y de tal manera que ustedes no puedan renunciar a su derecho. Pero aquí la ley prevé que ese contrato de esclavitud solamente puede durar por 5 años. Es decir, yo por 5 años puedo ser dueño de sus obras y a partir de eso tal vez debería firmar un nuevo contrato, pero no puedo estar permanentemente, ¿verdad?, con esa idea de que soy dueño de sus obras, porque eso se asemeja un poco a la esclavitud.
Bien, vamos viendo disposiciones especiales. Para eso vamos a ver el artículo 28. Dice los programas de ordenador, y por fin estamos viendo algo ya directamente enfocado con los programas de ordenador, ¿no? Dice, los programas de ordenador se consideran obras literarias, o sea que todo lo que hemos hablado sobre las obras se aplican a los programas de ordenador y se protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea su forma en que estén expresados, ¿no? Entonces, no importa dónde esté el programa, si está en papel o está en disco duro, está protegido y es considerado una obra. Tampoco importa que sea legible por el hombre, es decir, código fuente, o que sea legible por la máquina, o sea, código objeto. Es decir, si a mí me roban mi código objeto, yo tengo derecho sobre ese código objeto. No es que, es que este es el código ejecutable, entonces este no está protegido. Mentira, sí está protegido. Ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo dibujos, diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. Es decir, todo lo relacionado con la construcción del programa está protegido por el artículo 28 y también por todos los artículos anteriores que protegen las obras. Bien, artículo 29. Dice, es titular de un programa de ordenador el productor. Esto es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba de lo contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de forma usual, ¿no? Entonces, ahí está el titular del programa, pues ese es el programador. Dicho titular además está legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad de decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar, prohibir la realización o modificaciones o versiones sucesivas del programa y programas derivados del mismo. Entonces, el productor tendrá todos esos derechos sobre el programa. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre autores y el productor. Entonces, si hay acuerdos, pues estos acuerdos se van a respetar. Si no hay acuerdos, pues es lo que dice la ley. Bien, en este caso el productor vendría a ser algo así como el dueño de la empresa que está pagándoles el sueldo. Entonces él tiene potestad sobre todos los programas y ustedes, a pesar de que son autores, no mandan porque están en una relación de dependencia. Artículo 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente. Entonces, si ustedes adquieren un programa, ¿verdad? Pueden hacer una copia de la versión del programa legible, o sea, código objeto, con finales de seguridad y resguardo. Entonces, ustedes como usuarios pueden sacar una copia del programa que compraron. Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que la fijación desaparezca o no al apagarlo, con el fin único y mediana necesidad de utilizar el programa. Es decir, cargar el programa en la memoria de la computadora para utilizarlo, sin importar que después cuando paguen ya se huele de la memoria. C. Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto por la licencia. El adquiriente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el programa y así adaptarlo, ni podrá utilizar ninguna otra forma sin autorización expresa de las reglas generales. O sea, si yo compré un programa, pues si el programa es para escribir documentos, pues lo uso para escribir documentos. Si la licencia no dice que puedo dar cursos, entonces no puedo. Si yo utilizo un programa para dar cursos y no dice eso la licencia, pues eso está prohibido. Si yo utilizo el programa y lo modifico como para hacer dinero con el programa, eso tampoco está permitido. Si yo compro el programa, lo instalo en mi computadora y digo, como yo compré el programa, aquí está el CD de instalación y te lo regalo para que tú también lo instales, eso tampoco está permitido, ¿no? Se requerirá autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocer. Es decir, cualquier cosa que no esté contemplada en la licencia, tengo que pedir autorización, especialmente si se trata de una divulgación o servicio colectivo a varias personas. Artículo 31 dice, no se considerará que exista arrendamiento del programa de ordenador cuando este no sea el objeto esencial de dicho contrato.
Se considera que el programa es objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato dependerá directamente del programa del ordenador suministrado con dicho objeto, como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador previamente instalados. Por ejemplo, si yo vendo una computadora y mi negocio es vender computadoras, entonces no es mi obligación, ¿verdad? Bueno, si yo vendo una computadora, el usuario espera que tenga un sistema operativo, ¿no? Entonces yo si vendo la computadora, pues tal vez le pongo el sistema operativo, pero no es esencial porque mi negocio es vender computadoras. Ahora, si yo vendo, por ejemplo, si yo vendo, qué sé yo, un servidor web. Si yo vendo un servidor web, entonces la persona que me compra no espera que yo solamente le venda un equipo. La persona que me compra espera que yo le venda el equipo con el sistema operativo instalado, ¿verdad? Y con los servicios instalados, ¿no? Entonces, si yo compro algo, por ejemplo, yo compro computadoras, no es obligación que vaya el programa allí. Y si yo compro un equipo funcional, o sea, para una tarea, y esa tarea involucra o se sobreentiende que tiene que tener un programa, entonces allí sí es esencial que vaya ese programa, ¿no? Entonces, esto es cuando ustedes, por ejemplo, no sé si les ha pasado, déjenme acordarme en un área que a mí me haya pasado. Me ha pasado, por ejemplo, con las cámaras, ¿verdad? Yo compro una cámara y cuando pregunto, ¿y la memoria? Dicen, no, la memoria es aparte, ¿no? Entonces ahí el que me vende, pues entiende que la memoria no es esencial porque no me está vendiendo memoria, sino que me está vendiendo cámara. Pero si yo compro, por ejemplo, un sistema de seguridad, entonces si yo compro un sistema de seguridad, yo me esperaría que dentro del sistema de seguridad venga un disco duro para guardar la información y que también tenga un sistema operativo que soporte los programas de vigilancia. Entonces, allí yo sí esperaría la solución completa, ¿no? Entonces, hay productos como que no ponen todo lo que tiene que venir allí, porque a veces lo hacen más comerciales, y hay otros productos que se sobreentiende que tiene que tener todo instalado, porque lo contrario, no tenemos la solución completa. Bien, artículo 32 dice, las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 de esta ley son aplicables respecto a los programas de ordenador. Entonces, estos artículos, el 30 y el 31, son directamente solamente para los programas de ordenador. Las normas contenidas en el presente párrafo se interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. Ya, y aquí tenemos lo que son las obras audiovisuales. Entonces, vamos a revisar estas obras de aquí, a ver qué tenemos. Dice, artículo 33, salvo pacto contrario, se presumen coautores de una obra audiovisual al director o realizador, a los autores del argumento o adaptación de los guiones y diálogos, al autor de la música compuesta especialmente para la obra, al dibujante en caso de haber diseños animados, ¿no? Entonces, estos son coautores de una obra audiovisual. Artículo 34. Sin perjuicio de los derechos de autor, las obras preexistentes que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra audiovisual se protege como obra original. Entonces, una obra audiovisual toma la categoría de obra original, ¿verdad? Esto es como una nueva obra, a partir de la obra original, pero es una nueva obra que tiene sus propios derechos de autor. Los autores de las obras preexistentes podrán explotar su contribución en un género diferente, pero la explotación de la obra en común, así como las obras especialmente creadas para la obra audiovisual, corresponderán exclusivamente al titular conforme al siguiente artículo, ¿no? Entonces, aquí vemos que las obras audiovisuales pues, pueden declararse como una nueva obra. Artículo 35 dice, se reputa el titular de la obra audiovisual al productor. Esto es la persona natural o jurídica que asume la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará productor salvo prueba contrario a la persona natural o jurídica cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual. Entonces aquí define quién va a ser el titular de la obra.
Dicho titular además estará legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad de decidir sobre la divulgación, todo lo cual entiende sin perjuicio de las estipulaciones y reservas expresadas entre los autores y el producto. Entonces, aquí vemos quién tiene el derecho. Sobre obras arquitectónicas, artículo 36 dice, el autor de las obras de arquitectura podrá oponerse a las modificaciones que alteren la estética o funcionamiento de su obra, ¿no? Entonces, estética y funcionamiento tiene el autor de arquitectura. Para las modificaciones necesarias en el proceso de construcción o posterioridad a ella, se requiere simple autorización del arquitecto, autor del proyecto, quien no podrá negarse a concederla a no ser que considere que la propuesta modificatoria altere la estética o funcionamiento de la obra. Es decir, que cuando un arquitecto hace un edificio, pues este edificio no se puede modificar sin su consentimiento, ¿no? La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquiriente para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito del autor en los términos que señale y de acuerdo a la ley del ejercicio profesional de la arquitectura para utilizarlo en otras obras. Es decir, que si yo compro un plano de un edificio, pues yo tengo el derecho de ejecutar ese edificio, pero si yo con ese plano quiero hacer más edificios igualitos, tengo que decirle al autor, oye, ¿me deja hacer más edificios? Probablemente me va a pedir más plata. Artículo 37 dice, el adquiriente de un objeto material que contiene una obra de arte tiene, salvo pacto en contrario, el derecho a exponer públicamente la obra a cualquier título, ¿no? Entonces, el que tiene una obra material, pues la puede hacer pública a no ser que le hayan quitado ese derecho. Artículo 38. Si el original de una obra de arte plástico o el manuscrito original del escritor o compositor fuere revendido en pública subasta o si en dicha reventa interviniera directa o indirectamente un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor o agente, el vendedor deberá pagar al autor o a sus herederos, según corresponda, la participación equivalente al 5% del precio de venta, salvo pacto contrario. Este derecho es irrenunciable e inalienable, ¿no? Entonces, si yo hago una obra y esta obra es subastada, ¿verdad? O es vendida, yo como autor tengo derecho al 5% porque están negociando conmigo. Artículo 39 dice, los responsables de establecimientos mercantiles o comerciales o cualquier otra persona que haya intervenido en la reventa serán solidariamente responsables con el vendedor por el pago de este derecho y deberán notificar la reventa a la sociedad de gestión correspondiente o en su defecto al autor o a sus derechohabientes en el plazo de 3 meses acompañado de la documentación pertinente para la práctica de la liquidación, ¿no? Entonces, no solamente es el vendedor, sino la casa comercial los que tienen que cumplir esta ley. Esto lo hacen así como para tratar de que evadan y hacerse dinero. Yo me imagino que no debe ser tan difícil evadir. Aquí veo un comentario que dice que no ha perjudicado a los dos. Ya me desentendí del tema, me imagino que es algún comentario que hicimos anteriormente. Por cierto, los que han participado, pues pónganse ahí la actuación en clase para que sigan sumando, ¿verdad? Aunque basta con un punto, pero hay algunos que todavía no tienen ese punto de participación en clase. Recuerden que la siguiente semana es la última, ¿verdad? No sabemos si a veces por alguna u otra cosa suspenden las clases. Entonces hay que estar atento a eso. Artículo 40. El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la misma persona luego de su muerte de sus causavientes. Sin embargo, la publicación del retrato es libre cuando se relaciona únicamente con fines científicos, didácticos o culturales o con hechos o acontecimientos de interés público que se hubiesen desarrollado en público, ¿no? Entonces, tenemos derecho a la privacidad de nuestro retrato, pero si es algo público, entonces ahí ya como que ese derecho no se aplica mucho, ¿no? Artículo 41 dice, el autor de una obra fotográfica o realizador de una mera fotografía sobre una persona deberá contar con la autorización de la persona fotografiada y a su muerte de sus causavientes para ejercer derechos de autor o conexos según el caso. La autorización deberá constar por escrito y referirse específicamente al tipo de utilización autorizada de la imagen. No obstante, la utilización de la imagen será lícita cuando haya sido captada en el curso regular de los acontecimientos públicos y responda a fines culturales o informativos o se realice en asociación
con hechos o acontecimientos de interés. Es decir, si ustedes me toman una foto a mí y no me piden permiso, pues yo los puedo demandar. Pero si ustedes toman una foto a la calle porque va caminando un perro y también de casualidad pasaba yo caminando por allí, entonces pues ahí podemos usar esa foto porque yo fui captado de manera casual. También si yo soy parte de una noticia, por ejemplo, qué sé yo, digo, ahora vamos a tener las clases presenciales, entonces ustedes me toman una foto allí, pues eso es un acto público. Y también cuando ustedes están reportando de manera directa un hecho, es decir, ustedes se graban y dicen, miren, aquí estoy en el instituto y estoy documentando cómo voy a dar mi primer día de clase, ¿no? Entonces, estas cosas son permitidas, o sea, no se ponen tan exquisitas como, hey, bórrame de la foto. No, pero si ustedes los graban, Pero, sí, lo escuchan. pero aún así suelen borrarlos ciertas personas de la foto. Se borra porque a veces aparecen personas y para no tener problemas es mejor borrar. Por ejemplo, usted no puede ir con su teléfono y tomarle, bueno, el teléfono está ahí cargado. Usted no puede ir por su teléfono y decir, te estoy grabando, te estoy grabando. Eso es ilegal, porque no tiene derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, eso que usted hace es ilegal, a no ser que usted esté documentando un hecho público, donde usted dice, miren, aquí estoy en la calle y estoy viendo cómo las personas ensucian el parterre. Entonces, ahí usted puede documentar porque ahí está haciendo un servicio social, ¿no? O cuando usted esté ante la autoridad y la autoridad esté haciendo un procedimiento público, entonces usted puede grabar el procedimiento público, pero usted tiene que grabar usted, ¿verdad? Donde usted es el protagonista, ¿no? Entonces usted no tiene como que está ahí con el celular en la cara, mira, te estoy grabando. No, eso no puede hacer. Usted puede hacer que se grabe usted y si paga a la autoridad, usted dice que está documentando pues ese evento público porque por si acaso requiera evidencia, ¿no? Es lo mismo cuando usted le toma la foto a las personas. Espérenme un ratito, déjenme ver por qué siguen ese perro. Ya, entonces ese tipo de cosas pues no están protegidas. Entonces aquí hay como que a veces sí puede ser que están violando su privacidad y otras veces no. Entonces es un poco sugestivo, ¿no? Pero lo que dice la ley es que uno no puede grabar a alguien sin su consentimiento o no puede utilizar su foto sin su consentimiento. Entonces cuando usted tiene la foto de su novia y de repente la envía por redes sociales, usted está violando la ley. Si usted no dice, oye, novia, ¿te puedo enviar las fotos por redes sociales? Y ella dice, sí, sí, públicala. Entonces, allí lo puede hacer, ¿no? Pero si no le ha dado su consentimiento, no lo puede hacer. Bien, artículo 42 dice, los derechos de autor se transmiten a los herederos legatarios conforme a la disposición legal del Código Civil. Es decir, que si usted es un autor de algún producto, esos productos, esos derechos de esos productos puede heredar sus herederos, ¿no? Valga la redundancia. O sea, tienen derecho a los derechos que usted tenía. Artículo 43. Para autorizar cualquier explotación de la obra, por el medio que sea, se requerirá del consentimiento de los herederos que representan la cuota mayoritaria, ¿no? Entonces, si hay 5 hijos, ¿verdad? Y ustedes quieren explotar la obra, entonces si 3 de esos hijos están de acuerdo, la obra se puede explotar. Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá del rendimiento económico del total los gastos efectuados y entregará la participación que le corresponde a quienes no hubiesen podido expresar su consentimiento. En pocas palabras, si de los 5 hijos, 3 organizan todo para explotar la obra y se hacen un billetito, ese billetito se lo tienen que dividir para los 5. A pesar que los otros 2 no estuvieron de acuerdo, pero sí tienen que beneficiarse de lo que tuvieron. Obviamente después de pagar gastos, ¿verdad? Por la exposición de la obra.
Artículo 44 dice, los contratos sobre autorización de uso o explotación de las obras por terceros deberán otorgarse por escrito, serán onerosos y durarán el tiempo determinado en el mismo, sin embargo, podrán renovarse indefinidamente de común acuerdo de partes. Es decir, que si yo autorizo a un tercero para que explote mi obra, esto tiene que estar en un documento y tiene que ser muy claro, ¿verdad? Y van a durar el tiempo que diga ahí. O sea, por ejemplo, yo pongo ahí 5 años, entonces ese tiempo pues va a durar. Sin embargo, si las cosas no van bien con el representante y yo quiero que siga renovándose el contrato, lo podemos renovar de común acuerdo, ¿verdad? Por otros 5 años, ¿no? Entonces, eso no hay limitaciones. Artículo 45, de las diversas formas de explotación de la obra son independientes entre sí, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer contratos que van a especificar la forma de explotación, específicamente con detalles en el ámbito territorial establecido en el contrato. Es decir, que yo puedo hacer un contrato, por ejemplo, para hacer una película de mi obra, entonces eso es un contrato, pero también puedo hacer un contrato, por otro lado, para hacer el libro de la obra. Pues son dos contratos diferentes, son dos tipos de explotaciones diferentes, ¿no? Se entenderán que los derechos, todos los derechos han sido reservados, que no han sido objeto de estipulación expresa. Es decir, que si en el contrato donde yo quiero hacer una película no dice y no se podrá hacer un libro, si no está allí estipulado, entonces yo puedo explotar el libro. O sea, todo lo que no esté escrito allí, yo lo puedo explotar. En el defecto de exposición sobre el ámbito territorial se tendrá por territorio el país donde se celebró el contrato, ¿no? Entonces, si yo no especifico cuál es el contrato donde este contrato tiene efecto, pues donde se firmó el contrato, allí va a ser donde tiene efecto. Por eso les decía que estos temas del territorio es muy importante para evitar o solucionar litigios legales. La cesión del derecho de reproducción implicará la del derecho de distribución mediante la venta de los ejemplares cuya reproducción ha sido autorizada cuando ello se deduzca naturalmente del contrato o sea indispensable para cumplir su finalidad, ¿no? Entonces, si yo hago un derecho de reproducción, también está allí el derecho de distribución, ¿no? Porque de lo contrario, pues no tiene sentido hacer ese tipo de negocio donde la persona que hace un negocio no va a poder distribuir la obra para ganarse algo. Artículo 46. La cesión exclusiva de los derechos de autor. Dice, confiere al concesionario el derecho de explotación exclusiva de la obra oponible frente a terceros y frente al propio autor. También confiere al concesionario el derecho de otorgar cesiones o licencias a terceros y a celebrar cualquier otro acto o contrato para la explotación de la obra sin perjuicio de los derechos morales correspondientes, ¿no? Entonces, una cesión exclusiva de los derechos, ¿verdad? Va a dar a ese concesionario bastante poder sobre la obra, ¿verdad? De tal manera que va a poder dar derechos a terceros y también va a poder explotarlo. Entonces, no sé si será buen negocio dar ese tipo de cesión. La sesión exclusiva, en la sesión exclusiva, perdón, en la sesión no exclusiva, el cesionario estará autorizado a explotar la obra de la forma establecida en el contrato. Es decir, la sesión exclusiva parece algo más decente para explotación de obra. ¿Sí? Alguien que quiere una sesión exclusiva probablemente esté pensando en perjudicarnos. Artículo 47 dice, sin perjuicio de lo prescrito respecto a las obras creadas bajo relación laboral de dependencia, es nula la cesión de derechos patrimoniales sobre el conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas por un contrato y que este no exceda 5 años. Es decir, si yo pienso que ustedes tienen talento y yo les digo, ¿sabes qué? A partir de aquí, todo lo que tú hagas va a ser de mi propiedad, ¿verdad? Como una especie de apoderamiento de la persona. Esto realmente es un contrato muy... Puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Pero imagínense que yo ya estoy diciendo que todo lo que ustedes hagan me pertenece, entonces esto como que no es algo tan bueno para el autor. Por eso la ley lo protege que este tipo de contratos solamente puede estar vigente por 5 años para proteger de una esclavitud legal, podríamos decirlo, ¿no? Esto no sé si, esto suele pasar bastante con los autores, con los cantantes,
los cantantes firman contratos y durante esos contratos todo lo que produzcan le pertenece a la distribuidora o a la empresa musical con la que firmaron el contrato, ¿no? Entonces, algunos autores que ya no tienen buenas relaciones ya no producen o producen cosas de mala calidad para que la productora a veces rompa el contrato, ¿verdad? Y los deje salir antes de tiempo, ¿no? Eso es cuando ya las relaciones ya están mal, ¿no? Entonces, eso sí los hacen las distribuidoras porque ellas como que apuestan pues a los artistas. Bien, es igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se compromete a no crear otra obra en el futuro. Es decir, yo hago un contrato donde yo le digo, ¿sabes qué? Tú eres bueno haciendo programas, entonces vamos a firmar un contrato donde tú ya no crees programas, ¿no? Eso sería limitar su libertad de expresión al autor. Entonces, este tipo de contratos no es válido, ¿no? Es ilegal. 48. El titular de los derechos de autor puede igualmente conceder a terceros licencias de uso no exclusivas e intransferibles. La adquisición de copias de obras que se comercializan junto con las licencias correspondientes implica el consentimiento del adquiriente a los términos de tales licencias. Es decir, yo como autor puedo conceder licencias y el que compra las licencias tiene que aceptar mis condiciones de uso. Esto es cuando nosotros, por ejemplo, nos dicen la licencia de Microsoft y nosotros ponemos sí, acepto. Casi ni leemos, pero aceptamos lo que está por ahí. Bien, la persona natural o jurídica que hubiese encargado artículos periodísticos, trabajos, fotografías, gráficos u otras obras susceptibles de publicación a través de periódicos, revistas u otros medios de difusión pública, tiene el derecho de publicar dichas obras por el medio de difusión previsto en el encargo, así como de autorizar o prohibir la utilización de la obra por medios similares o equivalentes a los de su publicación original. Queda salvo los derechos de explotación del autor en medios de difusión diferentes que no entrañan competencia con la publicación original. Entonces, aquí estamos hablando un poco de obras periodísticas donde estas están protegidas, ¿verdad? Y siempre y cuando se podrían utilizar, siempre y cuando no causen competencia. Si tales obras se hubiesen realizado bajo relación laboral de dependencia, el autor conservará el derecho a realizar la edición independientemente de la forma de colección. Ya, entonces este fue el artículo 49. Ya, vamos a entrar al artículo 50, pero no sé si hasta ahí, como hemos estado viendo esto de las obras y todo eso, ¿alguno de ustedes tiene alguna inquietud, duda, acotación, aporte? ¿Qué les parece estas leyes ecuatorianas? Hasta cierto punto son buenos. Yo también lo creo. O sea, esta ley ha sido hecha a conciencia, ¿no? Y esta ley es una ley que dura en el tiempo porque de alguna manera prevé lo que va a suceder, ¿no? Entonces no trata de no dejar huecos legales por donde la gente se puede aprovechar, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana yo me robo programas de computadoras mediante satélite, yo digo, es que robar por satélites eso no es un delito. Robar por fibra y robar por radiofrecuencia es un delito, pero robar por satélite no es un delito. Pero aquí la ley dice cualquier medio de comunicación o de transmisión. Entonces ya los satélites también están considerados en esta ley, ¿no? Entonces, a mí me parece, por lo menos esta ley me parece bien hecha. Lo que no me parece es que esta ley mezcla, es una especie de ensalada porque aquí están los programas, están los artículos, están las películas, ¿verdad? Están un poco de conceptos, e incluso aquí también están los vegetales, ¿no? Entonces, tal vez, no sé hasta qué punto hubiera sido bueno crear leyes separadas o capítulos separados. Pero lo que podemos decir a favor es que por lo menos el tema de las obras se puede aplicar a los programas. ¿Alguna otra acotación? Ya, entonces si no hay más comentarios, sigamos avanzando. Yo les decía que esta ley de propiedad intelectual tiene un montón de artículos, entonces es una ley bastante
bastante extensa, ¿no? Si se dan cuenta, vamos por el artículo 50 y si yo no mal recuerdo, son como 365 o algo así. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver un montón de artículos y es un poco difícil que ustedes se los aprendan, pero si los estamos revisando aquí, de alguna manera creamos un poco de conciencia y ya ustedes recuerden y dicen, esto era ilegal, esto es legal. Hay un artículo que habla de esto y ya ustedes pueden recurrir a la ley y pueden buscarlo, ¿no? Y aquí es importante porque aquí hay unos lineamientos con respecto a cuáles son sus derechos y también cuáles son los derechos de las personas que a ustedes adquieren, les ven en este programa. Bien, artículo 50 dice, contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechos habientes ceden a otra persona llamada editor el derecho a publicar y distribuir la obra por su cuenta propia y riesgo en condiciones pactadas, ¿no? Entonces, un contrato de edición, pues yo cedo, como autor, cedo el derecho para que otra persona, pues, edite, publique y distribuya la obra y obviamente pone de su plata. A la final, hay que tener una ganancia y algo de esa ganancia me ha de reconocer como autor. Artículo 51 dice, si el autor ha celebrado con anterioridad un contrato de edición sobre la misma obra o si esta ha sido publicada con su autorización o conocimiento, deberá dar a conocer estas circunstancias al editor antes de la celebración del contrato. De no hacerlo, responderá por daños y perjuicios que ocasionaron. Artículo 51, por ejemplo, si yo contrato a un editor para publicar un libro, digamos que es de seguridad informática, y hablo con otro editor para publicar un libro, el mismo libro de seguridad informática, yo tengo que decirle al segundo editor, oye, ¿sabes qué? Quiero que tú publiques mi libro, pero debes de saber que ya tengo un contrato con un primer editor, que este primer editor va a soltar una edición, ¿verdad? Entonces te lo aviso para que tú sepas de que en qué te estás metiendo. Si yo hago eso como que, hablo con él y no le digo nada de acá para tener dinero de ambas partes, entonces esto puede provocar que al segundo editor yo lo estoy perjudicando porque él cree que va a ser el único y después se entera que tiene que competir, entonces me puede demandar, ¿verdad? Por los daños y perjuicios que yo le he ocasionado. El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualquier otra modificación sin el consentimiento del autor. Aquí me acuerdo yo de la película de Walt Disney, ¿verdad? Donde el autor tiene que aprobar todos los cambios que se le hagan a la obra. Artículo 53. El autor conservará el derecho de hacer su obra las correcciones, enmiendas o adiciones o mejoras que estime convenientes antes de su impresión. Ya, entonces aquí dice que el autor pues tiene el derecho, cuando la obra es impresa, tiene el derecho a opinar sobre qué le quieren suprimir a la obra. Entonces él dice, no, eso no. Cuando las modificaciones se hagan onerosas, la edición del autor estará obligado a resarcir los gastos que por este motivo se originen, salvo convenio lo contrario. Es decir, si yo le digo al editor, oye, esto no, esto no, esto no, esto no, y entonces el editor tiene que prácticamente volver a reconstruir el libro, y esto le genera un gasto, entonces el autor tiene que cubrirle los gastos que le ha causado el editor por, digamos, ser tan negativo, por decirlo así, ¿no? O sea, por los daños y perjuicios causados. Si las modificaciones implicaren cambios fundamentales en el contenido o la forma de las obras y estas no fuesen aceptadas por el editor, se considerará el retiro de la obra debiendo el autor indemnizar por daños y perjuicios que causaren a terceros, ¿no? Entonces el autor debe indemnizar al editor si es que la obra, o sea, con los cambios hechos, el editor no acepta todos esos cambios porque le involucra cambiar la obra, o sea, ya no es la obra original que quería el editor, entonces el autor tendrá que indemnizarlo porque obviamente el editor puso su maquinaria, los materiales, su tiempo, ¿verdad?, para hacer la obra, y a la final el autor no autorizó todos esos cambios. Entonces el editor, pues, simplemente ya no acepta, ya no va a la obra y todo eso que se invirtió se pierde. Pero como todo eso que se invirtió se pierde por la decisión del autor, entonces el autor deberá indemnizar por daños y perjuicios. Artículo 54. Si no existe convenio respecto al precio de venta de cada ejemplar, el editor estará facultado para establecer. Entonces el editor
verá cuánto le gana a la obra. Artículo 55. Si el contrato de edición tuviese plazo fijo para su terminación y al expirar el editor conservase ejemplares no vendidos de la obra, el autor podrá comprarlos a precio de costo, más el 10%. Este derecho podrá ejercitarse dentro de 30 días contados a partir de la expiración del plazo. Transcurrido ese plazo, el editor podrá continuar vendiéndolos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, el editor vende las obras, no todas las obras se venden, terminó el plazo, entonces viene el autor, ¿verdad? Y el autor dice, bueno, como esa es mi obra y tú no las has vendido en el tiempo que habíamos quedado, yo te compro las obras, pero me tienes que dar el precio de costo más un 10% para reconocerte algo, ¿no? Entonces, eso ocurre a los 30 días después de terminado el contrato. Sin embargo, si el autor no se aparece porque no le interesa adquirir esas obras, ¿verdad? Entonces el editor puede volver a ponerlas a la venta, ¿verdad? En las mismas condiciones que estaban, o sea, al mismo precio que estaban. Esto es, como quien dice, un beneficio para el editor. Allá. Bueno, aquí estamos viendo todas estas obras, pero no me había dado cuenta que estos artículos aquí ya no están marcados. Entonces, me los voy a saltar. Ya tienen que ver con cosas que ya no aplican tanto a nuestra. Ya, hablemos ahora de los derechos conexos. Bien, la protección de los derechos conexos no afecta en modo alguno la protección del derecho de autor, ni podrá interpretarse en menoscabo de esa protección, ¿no? Entonces, estos derechos no se solapan, ¿verdad? Uno no le quita el derecho al otro. Los titulares de los derechos conexos podrán invocar para la protección de los derechos reconocidos en esta sección todas las disposiciones de este libro, excepto aquellas cuya naturaleza excluya de su aplicación, o respecto de las cuales esta sección contenga disposiciones expresas, ¿no? Entonces, todos los artículos de aquí protegen los derechos conexos, a excepción de los artículos que no se pueden aplicar para este tipo de derechos. Independientemente de los derechos patrimoniales, y aún después de la transferencia, los artistas, intérpretes, perdón, este ya no está marcado. Entonces ya vimos el artículo 85 de los derechos conexos, sigamos avanzando. Ya, aquí tenemos de la propiedad industrial, ¿verdad? Tenemos el artículo 120 que vamos a hablar de las invenciones. Dice, las invenciones en todos los campos de la tecnología se protegen por concesión de patentes de invención y modelos de utilidad, ¿no? Toda protección de propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio biológico y genético del país. En tal virtud, la concesión de patentes de invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que estos han sido adquiridos legalmente, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras artículos, es decir, que nosotros hemos adquirido esta invención de manera legal. Artículo 121. Se otorgará patente a toda invención, sea de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, ¿no? Entonces, una patente de invención no es para todos los productos, sino únicamente para aquellos que sean, o sea, que sean como algo novedoso, algo nuevo, ¿no? Y que se puedan aplicar a la manera industrial. De esta manera nosotros podemos sacar una patente. No se me ocurre alguno en este momento. Artículo 122. Una invención es nueva cuando no está comprometida en el estado de la técnica. Ya, entonces una invención va a ser nueva cuando no esté comprometida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido accesible al público por una descripción escrita u oral o por la utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o en caso de prioridad reconocida. Es decir, tiene que ser algo nuevo que el público no conozca y de esa manera lo podemos patentar.
Solo para el efecto de la terminación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica el contenido de la solicitud de patente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o prioridad fuese menor a la fecha de la prioridad de la solicitud de la patente que se estuviese examinando. Hay un enredo, pero básicamente dicen que sí se considera la solicitud, ¿verdad? Si es que hubiese una solicitud con una fecha anterior a la que se está presentando en este momento. Para determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año presente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad. Si esta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de. Entonces, la patentabilidad aplica para estas metodologías, ¿verdad? Siempre y cuando no han sido difundidas en un año. Pero dentro de ese año sí se pueden difundir cuando el inventor o su causante hayan sido los que divulgaron la información, ¿no? Cuando una oficina encargada de la concesión de patentes de cualquier país que en contravención con las disposiciones legales aplicables publica el contenido de la solicitud de la patente presentada por su inventor o causante, ¿no? O sea, alguien que metió la pata y publicó nuestro invento antes de tiempo. C. Un tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales que hubiesen obtenido la información directa o indirectamente del inventor o el causante. Es decir, una persona que publique la invención pero que no haya sido autorizada. Una orden de autoridad, es decir, una autoridad que dicen, ¿qué es esto de aquí? Y manda una orden para que se publique, entonces esto no será considerado como una divulgación. O sea, no le quita lo novedoso a la divulgación. Un abuso evidente frente al autor o causaviente, es decir, cuando alguien pues tomó la información y la expuso sin el consentimiento del autor o del causaviente. Del hecho que el solicitante o el causaviente hubiesen exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o cuando para fines académicos de investigación hubiesen necesitado hacerla pública para continuar el desarrollo. Es decir, yo digo, estoy haciendo tal cosa, por favor necesito su apoyo, entonces eso no se considera como que ya la hora no es nueva. En este caso, el interesado deberá consignar al momento de presentar la solicitud una declaración en la cual señale que la intervención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado, ¿no? Para cubrirse este punto de aquí. La solicitud de patente en trámite que no ha sido publicada en la ley será considerada como información no divulgada y protegida como tal de conformidad con la ley. Entonces, cuando yo hago una solicitud de patente, esa solicitud de patente cae en la categoría de información privada o protegida, ¿verdad? Y va a estar protegida, es decir, no debería de salir mi patente de allí. Bien, se considera que una invención tiene el nivel inventivo si una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, o sea, un experto, no hubiese, esa invención no le hubiese resultado obvia, no hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Es decir, cuando un experto dice, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Esto no lo había visto, entonces eso tiene un nivel inventivo, ¿no? Artículo 24 dice, se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado de cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. Entonces, cuando yo tengo un invento y ese invento se puede utilizar como una solución, ¿verdad? Como algo que puedo producir en masa, tiene aplicación industrial. No se consideran invenciones, vamos a ver lo que no se consideran invenciones en el artículo 125, los descubrimientos, principios, teorías científicas o métodos matemáticos, ¿no? Las materias que ya existen en la naturaleza, por ejemplo, yo descubro pues una flor verde de loto, entonces eso lo crea la naturaleza, no soy yo el autor. Las obras literarias y artísticas u otra creación estética, entonces estos son obras que no son industriales. Los planes, reglas, métodos del ejercicio de actividades intelectuales para juegos o para actividades económicas comerciales, así como programas de ordenadores o soporte lógico, en soporte lógico
que no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial, ¿no? Entonces, los programas pues no se consideran invenciones, es decir, un programa no debe ser patentado, ¿verdad? Las formas de presentar la información tampoco son consideradas invenciones, simplemente son formas de presentar la información. Ya, entonces estamos en patentes industriales. Estamos aquí en la unidad número 5, ley de propiedad intelectual. Y ahora prácticamente ya estamos en la unidad 6. ¿Verdad? Ha sido un salto, ya estamos en la unidad 6 de las patentes, ¿no? Déjenme ver si tengo una actividad de la propiedad intelectual. Antes que me olvide. Sí tengo casos de estudio de la propiedad intelectual, pero déjenme ver si tengo actividad con respecto a esto de aquí. Ya. Parece que sí tengo una actividad con respecto a la propiedad intelectual, pero tengo que revisarla todavía. No se las puedo poner. Ya, entonces, no vamos a quedar por ahí, jóvenes. Igual estamos, como les digo, estamos a buen ritmo. Entonces, vamos a quedarnos por allí. Y revisen las actividades del aula virtual. Traten de dar las lecciones ahora, porque creo que el día mañana o pasado mañana ya la plataforma se va a caer por falta de pago. Entonces, adelanten ahorita, descarguen todo lo que tengan que descargar ahorita de la plataforma. Y esperemos que no se quede la plataforma, porque si no, no sé, pues si no se habilita eso rápido, no sé en qué plataforma les tomamos el examen. Listo, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Yo ya acabo de copiar sus asistencias. Les agradezco su atención y si ustedes gustan ya se pueden desconectar. Nos vemos. Ya, hasta la semana que viene, jóvenes. Gracias. Pasen bien, jóvenes. Listo, ya copié sus asistencias, entonces procedo a desconectar. Tengan una buena semana y revisen la plataforma porque ya saben que se puede desconectar.